Sí, ya me aparece. Sí, gracias. Ujú. Eh, bueno, entonces me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Nos quedamos en, bueno, ya hemos visto que para la muerte cerebral primero se requería, pues, una causa y también tener una calificación de 3, ¿verdad? En la escala de Glasgow. Y luego habíamos visto que teníamos que tener una ausencia de por lo menos 7 reflejos del tallo cerebral, que se incluían estos. Y nos quedamos con esta tablita. Ok. Sí, habíamos ya discutido el óculo cefálico, que era, o se le conoce como el de los ojos de muñeca, que nosotros básicamente cuando rotamos la cabeza, nuestros ojos mm, se quedan mirando un punto fijo, y eso es algo, pues es un reflejo que nosotros no controlamos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona pues tiene muerte cerebral, este reflejo está ausente, de manera que si se le rota la cabeza al paciente en la cama, los ojos pues básicamente no se quedan mirando a ese punto fijo en especial, o sea, básicamente siguen con la cabeza, se mueven con la cabeza, básicamente la mirada. El óculo vestibular, nos había comentado el doctor, que era porque con el agua fría pues estimulaba el, ¿qué? ¿Cómo se le dicen? Las terminaciones nerviosas del laberinto de un lado, de manera que se inducía un nistagmo, ¿verdad? Hacia el lado contrario. Si estimulaba hacia el izquierdo, pues se producía un nistagmo hacia el lado izquierdo, ¿no? O sea, hacia el lado opuesto. Ah, y luego tenemos el reflejo corneal, que pues Espérame, es que ahí realmente lo que estás provocando, si tú le pusieras, por ejemplo, el agua fría en el lado izquierdo, perdón. estás provocando que los ojos se vayan a ese lado, pero el Sí, sí, cerebro tiene un movimiento de corrección al lado opuesto, sí, sí, sí. es el rápido. Ujú. Entonces, cuando los ojos se desvían al lado opuesto, tú dices que el nistagmo va al lado opuesto donde pusiste el agua fría, que huyen los ojos del agua fría. Sí, pero es la fase rápida la que tiene la dirección. Sí, sí. Que son dos fases. Así. ¿Perdón? ¿La fase rápida qué? Sí, que la fase rápida del nistagmo es hacia donde va el nistagmo, es la dirección. Exacto, sí, sí. Sí, así es. Ah, sí, una disculpa. Y bueno, y luego el corneal pues básicamente es nomás con un pequeño hisopo o algo de algodón, ligeramente rozar la córnea para inducir pues el cierre de los ojos, pero en un paciente con muerte cerebral pues no va a haber parpadeo. Hay que descartar en los pacientes que también no haya daño al nervio facial, ¿verdad? Porque pues, si hay nervio daño facial, pues cómo va a poder parpadear el paciente si hay alguna lesión colateral, ¿verdad? Entonces hay que siempre descartar que no se trate de otro problema que se resulte como en una ausencia aparente de este reflejo. Luego está el reflejo nauseoso o el gag reflex, que lo que evalúa pues es la función del glosofaringio y el vago, porque estos dos nervios craneales nos dan tanto la sensibilidad como la función motora de la faringe. De manera que, pues si no hay reflejo nauseoso, que este se estimula tocando la faringe posterior, estimulándola con algo, y eso induciría náusea, ¿verdad? Y el paladar se elevaría. Mm, de manera que pues va a estar ausente. Y el reflejo tusígeno pues se utilizaría, bueno, pues aquí se mencionaba que utilizando algún dispositivo endotraqueal, succión endotraqueal, eh, pues de la profunda de la carina con catéter. Y el reflejo pupilar, que también, pues, la pupila no debe estar ni contraída ni dilatada, sino pues un diámetro pues, normal de más o menos 5 milímetros.
y que no responde a la luz. Bueno, oye, a ver, volvemos al de tos y al de náusea. Sí. Cuando tienes un paciente que está así, seguramente está intubado. Y a esos pacientes les hacen lavados bronquiales. Y la enfermera te dice inmediatamente que cuando le ponen el agua, no tiene reflejo de tos, por ejemplo. Y luego, entonces no hay necesidad de que tú metas una cánula pues para probar ese reflejo, porque Sí. con el agua que le ponen para hacer lavado bronquial es suficiente. Ahora yo te pregunto, o quién de ustedes quiere contestar, el reflejo nauseoso en un paciente que va a tu consultorio, ¿cuándo sería patológico que no tuviera reflejo nauseoso? Alguien. ¿Cómo será patológico? O sea, va a tu consultorio, tú lo revisas, utilizas una batelengua, le pides al paciente que abra la boca, le deprimes, abates la lengua y luego tocas la bucofaringe de un lado y del otro. Estás probando el reflejo nauseoso. Sí. ¿Cuándo sería patológico? A ver, Pues, espérate, si quieres deja que conteste a alguien más. ok. ¿Quién quiere contestar? A ver, el que sea, alguien responda. Pues es como cualquier reflejo. mm, Ajá, sí. O sea, cualquier reflejo necesita dos vías que tienen que estar íntegras, tanto la aferente como la eferente, ¿no? La Ajá, muy bien. Sí, sensitiva y sí, la sí, motora. claro. Sí. Entonces, hay muchas patologías que pudieran, bueno, afectar, pues en este caso, las vías nerviosas. Si fuera una neuropatía que estuviera afectando la vía aferente, por ejemplo, la que se encarga de recibir el estímulo, mm, ay, no me acuerdo muy bien si, yo no, me acuerdo que el glosofaringio daba la sensibilidad tanto visceral como somática de la lengua en la parte posterior, pero del paladar, no recuerdo si era el vago o el glosofaringio, pero como quiera los dos tienen funciones también sensitivas. Se me hace que era el Sí, sí. vago. Sí, muy bien, sí. Entonces, si hubiera, por ejemplo, una neuropatía avanzada, periférica, por ya sea cuestión metabólica o alguna otra razón que sea desmielinizante, por ejemplo, hay Epstein-Barr, que también se puede presentar en nervios craneales, aunque es raro, lo más común es en miembros inferiores. Si estimuláramos, pues el reflejo no se estaría dando por su parte aferente, o sea, entonces no se induciría la parte motora en ese caso. Si se afectara la vía motora, ¿verdad? Que alguno de los dos nervios craneales estuviera dañado, principalmente el que se encarga de mover el paladar hacia arriba, que creo que era el vago, o el faríngeo. Ay, es que me confundo, pero alguno de los dos. Entonces, pues no se podría elevar. Pudiera sentir, pero no pudiera elevarlo. O muchas veces se da una lesión unilateral, de manera que la campanilla, bueno, la úvula, ¿sí, no? Se llama úvula. Sí, o sea, Ajá. se mueve hacia un solo lado, porque Ah, uno muy de los bien. músculos del elevador no están funcionando. ¿Por qué daño unilateral? Pudiéramos diagnosticar algún daño unilateral. Oye, y si tú le tocas con el abatelengua y de ninguno de los dos lados tiene náusea, Uf, pues, ¿es pues patológico? si no tiene náusea de ninguno de los dos lados, pues se podrá significar dos cosas, o que está normal, pero hay algo que está evitando que tenga el reflejo, o hay mucho daño. No, el 30% alrededor de la gente o 35% de la gente no tiene reflejo nauseoso. No les da O náusea. sea, se meten el dedo para vomitar y no pueden vomitar, no vomitan. No tomaron Entonces, decisión.
Entonces, no es patológico tener ausencia de reflejo nauseoso bilateral. Lo Ok. patológico es tener ausencia de reflejo nauseoso unilateral. Quiere decir que lo tenías y lo perdiste. Y lo perdiste por algún motivo. Ujú. Digamos, por una enfermedad vascular o por un tumor. Ok. Sí, sí, pues sí. Si una persona no lo tendría, pues sería bilateral y es normal. Sí, es cierto. ¿Ok? Ah, sí, Entonces, sí, queda para que claro. tengan eso en mente, porque luego puedes encontrar pacientes que no tienen reflejo nauseoso. Entonces, cuando ustedes revisen la boca de un paciente, acuérdense de buscar cómo está la lengua, si tiene signos de mordedura, cómo está el piso de la boca, cómo está el techo, cómo está el paladar, porque acuérdense que en pacientes con diabetes, una infección grave que se llama mucormicosis, tú puedes ver que tiene un punto negro ahí, está avanzando, el hongo se está metiendo hacia el paladar y es una enfermedad altamente destructiva. Y luego te vas hacia atrás, le pides que diga A y ves hacia dónde emigra la úvula, si emigra central o si emigra más cargada para un lado que para el otro. Y ahí es donde tú tienes que revisar en el lado opuesto. Buscas en el lado opuesto que no tenga nauseoso y que sí tenga nauseoso del lado hacia donde se jala la úvula. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Y bueno, Otra cosa, hay otra cosa interesante. ¿Han oído hablar de eso que se llama Malampati? ¿Se no, acuerdan? A lo mejor ya lo vieron en anestesiología. ¿Ya llevaron anestesiología o todavía no? nunca fue parte del programa académico. Como taller nada más. Sí, lo Ah, vimos mencionamos nada más eso en un taller. sí, el Malampati, haz de cuenta, tú le abres la boca y haz de cuenta que los dibujos están así muy padres porque el Malampati uno, tú ves todas las cuanas completas, ¿verdad? Ves cómo está deprimida la lengua y ves atrás la, la hipofaringe, tú la ves completa. Y luego en el Malampati 2 ves una parte, nada más la parte de arriba. En la Malampati 3 apenas lo ves y en el 4 ni metiendo la batelengua alcanzas. Entonces, imagínate lo difícil que es intubar un paciente. Ese paciente que tiene Malampati 3 y 4 es muy probable que tenga síndrome de apnea del sueño. Por eso es que tienes que poner atención en ese punto, ¿no? Porque de ahí puedes tú sacar a colación. Acuérdate que la mayoría, el 80% de la información que tú puedes obtener en una historia clínica, la mayoría la vas a poder obtener del interrogatorio, el 80 y tantos por ciento. El resto nada más de la exploración. Pero la exploración te puede hacer recordar cosas que no preguntaste en el interrogatorio, que fue incompleto. Por ejemplo, los hábitos del sueño, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver, entonces, decías del reflejo pupilar a la luz. ¿Qué hay con él? sí, bueno, mencionaba la bibliografía específicamente que no se encontraba nada más ni contraída ni dilatada. Es decir, que poseía un diámetro pues relativamente normal. Aquí menciona la tabla que de un rango de 4 a 9 milímetros, pero en un libro de neurología clínica pues mencionaba 5 milímetros, 4 o 5 milímetros, y que era nada más no reactiva a la luz. Ah, y estaba en posición central también, eh, por la mirada. Ujú. Y ya es lo que se mencionaba. Ok, Sí. Y bueno, cuando ya corroboramos que existe la ausencia de por lo menos esos 7 reflejos del tallo cerebral, ya podemos proceder a la siguiente etapa, ¿verdad? Que sirve para confirmar muerte cerebral, que es la última, y es el test de la apnea.
El test de la apnea, pues, simple y sencillamente nada más es corroborar que el paciente tiene ausencia de movimientos respiratorios, mientras la concentración de dióxido de carbono en la sangre aumenta hasta cierto umbral, que en este caso toma como de 60 milímetros de mercurio o arriba de 20 respecto al valor de base. Esto porque hay pacientes que pudieran tener alguna patología de retención de CO2, como el EPOC, por el clásico ejemplo. Entonces, en estos pacientes pues, van a tener un nivel de base más alto de CO2 que cualquier otra persona, por lo tanto, el nivel de 60 o el umbral de 60 milímetros de mercurio, pues no aplicaría tanto, sino un aumento de 20 respecto al valor de base. El procedimiento, pues sí, sigue varios pasos, pero lo importante aquí saber es que al paciente pues se le quita la ventilación mecánica y se le aumenta, bueno, lo único que se hace es aumentar, ponerle cierto flujo de oxígeno de manera que no presente hipoxemia durante la prueba y, se deja durante un periodo de observación de más o menos 10 minutos, durante los cuales pues la presión parcial de CO2 va a ir aumentando. Entonces el paciente tiene, si es normal, ¿verdad? O sea, lo contrario aquí, lo que no queremos ver es que haya movimientos respiratorios, ¿verdad? Y hasta que alcance este nivel de CO2, pues ya se toma como corto, o sea, como máximo, el nivel de 60 en una persona que no retenga CO2. Y en ese caso, pues como el paciente tiene muerte cerebral, pues no va a presentar movimientos respiratorios. Y ya, hay algunas condiciones que pueden hacer que, este test pues no sea concluyente, principalmente si se tiene que abortar o tiene que terminarse el examen porque el paciente presenta hipoxia o inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Y si es abortado, pues sí pudiera repetirse en otro momento, o si de plano no se puede, pues se puede proceder a otras pruebas de confirmación que son pues ya extraordinarias a esto. Pero pues esto ya sería como que la última parte de este proceso, protocolo para diagnosticar muerte cerebral. Las pruebas de confirmación son más que nada complementarias, no se utilizan en todos los casos, pero sí son útiles en ciertas condiciones, como esta, en la cual que por alguna razón no se pudiera realizar este test. ¿Continúo? Sí, sí. Bueno, aquí nada más es lo que les comentaba, es un resumen de lo que Pero consiste. fíjate, déjame comentarte una cosa. Sí, Para estar midiendo el dióxido de carbono, necesitarías, haciendo o- gasometría. no, pero ve, o sea, te dan 10 minutos. Ajá, La gasometría tarda creo que 3 minutos o 4 en hacerla. Tendrías que tener a la gente del laboratorio esperando tu muestra. sí, Este, a veces te tomas un minuto en hacer la punción y, sí, y caer correctamente en la arteria, en la radial. sí. Y luego, córrele a llevar la muestra. Mm, Ya perdiste 2 minutos. Y luego 3, 4 minutos en los que lo hacen, ya van 6. Y sí, luego en lo que traen el reporte, pues ya fueron 8. Entonces, y luego, tú necesitarías tener un capnógrafo ahí para tú estar checando cuál es cuál es el nivel de dióxido de carbono del paciente. ujú, Pero yo nunca he visto en ninguna unidad de terapia intensiva un capnógrafo. Yo no he visto nunca uno. A lo mejor ya hay alguno, pero ujú. no me ha tocado ni siquiera en San Antonio Español que tengan capnógrafo, no tienen. Ajá, Creo que una vez supe de un anestesiólogo que tenía uno y que lo traía él ahí ambulatorio, pero no sé realmente si funciona o cómo funciona. mm, Bueno, muy bien. ¿Qué más? órale, no, pues bueno, técnicamente no creo que no pudieran diagnosticar muerte cerebral si les falta ese equipo, ¿verdad? Bueno, al parecer está muy complicado, entonces No, me refiero, no es que ve, o sea, ve el tiempo
10 minutos, a mí me estresa mucho, la verdad, cada vez que hago esa prueba y Sí. prefiero utilizar otras cosas, ¿no? Que si ya tengo, a ver, si ya tengo al paciente que no tiene, fíjate, no tiene respuesta al dolor, no tiene oculocefálico, no tiene oculovestibular, no tiene corneal, no tiene ningún reflejo, no tiene automatismo respiratorio. Eso me parece todavía más útil. Las máquinas te dicen si el paciente tiene automatismo o no, porque cada vez que un paciente intenta inspirar, la máquina le da el aporte del aire, pero tiene un botoncito que se enciende, que te indica que el paciente hizo el esfuerzo por respirar. Ujú. O sea, tú te das cuenta cuando tú ves las máquinas de ventilación, ya son tan sensibles que te indican si el paciente tiene esfuerzo respiratorio o no. Yo creo que hay otros métodos, como que menos estresantes y, más sencillos de llevar a cabo que ¿no? Pero de todas Ok. maneras, a ver, dinos los criterios porque tenemos que conocerlos. ¿Qué más? Mm, Sí, pues aquí pues lo más importante nada más es el valor umbral de dióxido de carbono, ¿verdad? Que con el carbonígrafo se mediría esto, que es de 60 milímetros de mercurio y que no presente movimientos hasta ese punto. Y bueno, si, como mencionaba, si el protocolo de confirmación de muerte cerebral no es concluyente, no se puede llegar a una respuesta clara, pudiera ser necesario hacer otros estudios para confirmar. Entonces, si el test de apnea no es tolerado por el paciente, si no es concluyente o se requiere intervalos más pequeños entre, o sea, que requiera diagnosticar más rápidamente eso, ¿verdad? Pudiéramos recurrir a estos. Tenemos varios, principalmente son los primeros tres, que son la angiografía cerebral, el PET y un electroencefalograma. Y hay otros solamente que no tienen la misma utilidad que los primeros tres, que son la tomografía y la resonancia magnética. Y bueno, se contraindica la realización de esos estudios en pacientes cuya inestabilidad cardiopulmonar imposibilita el traslado fuera de la unidad de cuidados intensivos, porque pues sí hay que trasladar al paciente a la sala de estudios. Entonces, si no se puede esto, pues no se puede hacer este tipo de estudios de gabinete. Entonces, bueno, hay Fíjate, algo. en los anteriores puedes agregar uno que se llama Doppler Ah, sí, transcranial. sí, sí, Puedes cierto. agregar ahí el Doppler transcranial, porque y es un método no invasivo, pones un transductor sobre el cráneo en la ventana temporal o en la ventana orbicular, entonces tú emites un sonido, haces un ultrasonido para ver el flujo de las arterias y si, por ejemplo, tú ves que no hay nada de flujo, pues es una prueba, porque es lo que vas a ver en la geografía, que está tapada la entrada, que ya no entra sangre al cerebro. O sea, el Sí, cerebro está tan inflamado que sí. ya la presión de perfusión cerebral cayó casi a cero, ya no entra sangre al cerebro. Eso es lo que buscas aquí. Y en el electro, pues buscas ver una actividad plana que le llamamos isoeléctrica, ¿verdad? Una línea totalmente plana, donde ya no ves actividad cerebral. Sí, así es. Sí, Muy bien, muy bien. esos son los principios en los que se basan. Ay, nos quedan 10 minutos. Ok. Bueno. Y bueno, aquí son algunas indicaciones que pudieran ser, saber en qué situaciones se pueden utilizar estos estudios. Ah, Aquí nos dice que, por ejemplo, que algunas partes del examen clínico no se pueden hacer debido a limitaciones anatómicas o lesiones. Por ejemplo, que tuvimos que abortar el test de la apnea, y cuando se tienen limitaciones para interpretar el test de la apnea debido a altos niveles
depresores del sistema nervioso central, una enfermedad neuromuscular severa. O sea, si tenemos alguna enfermedad que se refleje en una, o sea, que no se pueda mover el diafragma, pues, una lesión motora, pues, por definición, pues uno ya tiene un sesgo ahí. Entonces, el test de la apnea no sería tan útil. Que tuviéramos una lesión de la médula espinal a nivel alto, cervical, ¿verdad? O cuando se tenga, por ejemplo, un retenedor de dióxido de carbono. Entre otras también, como por ejemplo que haya habido un paro cardiorrespiratorio hace menos de 24 horas, lesión cerebral hipóxica o recuperación de terapia hipotérmica. Algunos otros, por ejemplo, los pacientes que tienen muerte cerebral, la bibliografía nos menciona que hasta la mitad de ellos, el 50%, presentan movimientos que los acuñaban con un término, movimientos, o sea, como espontáneos, pero no es porque la persona se haya movido, simplemente son espontáneos, o sea, son como que autónomos esos movimientos, pero no los está haciendo la persona. Entonces, si hubiera también, por ejemplo, movimientos de ese tipo, podrían sesgar la opinión, pues, del médico. Entonces, si se presentan, también pudieran ser útiles estos estudios, nada más para corroborar. Y cuando haya, pues, duda del diagnóstico. Sí, aquí, como le mencionaba, esos 3 estudios. Y aquí nos pone, sí, también el ultrasonido Doppler. Que bueno, el principio básico de esto es nada más corroborar la ausencia de flujo. Y en el caso del electroencefalograma, pues la ausencia de la función de la actividad cerebral. De igual manera el PET, si no hay captación, ¿verdad?, de los isótopos, pues quiere decir que es porque no hay, o sea, también hay ausencia de flujo. Entonces, bueno, con esos estudios, en pocas palabras, se pudiera aportar algo para confirmar. Y bueno, ya conocerá todo de muerte cerebral. Seguirá el síndrome de enclaustramiento, aunque me salió mi mensaje que se iba a acabar la sesión ahorita como en... Sí, si quieres vamos a reiniciarla porque es de 40 minutos ya. Sí. Ah, Sí. bueno. Doctor, ¿se puede volver a meter al mismo link? Vamos a reiniciar la sesión. Ah, sí, ¿por qué, oye? Es que ya se nos acabó el Quedamos por... Pro, el Premium, que es tiempo ilimitado, pues. Ya nos quedan las Oye, sesiones de 40. Oye, ¿cuánto les cuesta para yo cooperar también? ¿Cuánto cuesta eso? No, no, doctor, no se preocupe. No, ahorita es que no nos habíamos puesto de acuerdo, pero ya hoy lo compramos, yo creo. No, pero de veras no será muy caro eso, ¿no? No, doctor, no se No, doctor. preocupe. No. Ah, como 15 pesos por persona. No, Ah, es está bueno. que no, yo creo que se nos pasó. Sí, Bueno, como... muy bien. No nos dimos cuenta. Entonces, ¿entramos de nuevo ahorita? Sí, doctor, como en Sí. un minuto, yo creo. Déjeme la cierro. Ok.